Bueno, en el Día Mundial de la Salud, en primer lugar, como siempre lo hacemos, reconocer todos los días y todas las horas de cada día la inmensa labor de las personas que hacen posible la salud. Y nos encanta poder conversar vía telefónica con Julio Castro, médico cirujano con posgrados en Medicina Interna e Infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud, que entiendo además, Julio, que estás en un aeropuerto. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer estar contigo y tus oyentes y siempre agradecido por el contacto. Julio, ¿cuáles son las grandes prioridades en la agenda de la salud venezolana para tener un mejor servicio, para tener una mejor relación con la manera de abordar las enfermedades? Yo creo que hay un trabajo pendiente que es precisamente definir las prioridades en el país. Creo que entendiendo el nivel de ingreso per cápita que tiene Venezuela, que claramente no es el mismo que tenemos hace 20 años, el Estado debería tener unas prioridades y atornillarse en estas prioridades. Por ejemplo, si las prioridades son vacunas, desnutrición, mujeres embarazadas, actividad preventiva, debería tener programas que apunten hacia allá. La situación en este momento, no en este momento, sino quizás hace ya algunos años, de los venezolanos en relación a su contacto con el sistema de salud es muy mediocre, es muy deteriorada. Venezuela es el país con el mayor gasto de bolsillo de la región, de América Latina. Y eso significa que la salud para los venezolanos implica una erogación en relación a sus gastos, a su presupuesto muy importante, que de alguna manera el Estado debería asumir. Esta erogación, eso que tenemos que meternos las manos en el bolsillo para costear gastos de salud, de alguna manera, si tuviéramos un sistema de salud más eficiente, eso redundaría en que la gente mejoraría inclusive su capacidad de gasto. Entonces, sí creo que es que establecer prioridades, mejorar la calidad del servicio, mejorar el acceso, aumentar la cobertura, es decir, que toda persona que vive en Venezuela o venezolano tiene acceso a un sistema de salud consono con la realidad del mundo actual, más justo, más moderno, más equitativo, que en realidad no es la situación. Cuando dices Venezuela es el país con mayor gasto de bolsillo en la salud, hablas de un sistema de salud público que no da las respuestas suficientes y cuando el paciente debe acudir al sector privado, el bolsillo le pone grandes limitaciones, ¿correcto? Sí, el concepto de gasto de bolsillo implica los gastos de salud en el sector público. ¿Okay? Como eso hay un déficit importante, es decir, no llena todas las necesidades que los venezolanos requerimos, la gente que tiene acceso, que tiene capacidad, que cada vez menos por el deterioro del poder adquisitivo venezolano, opta por servicios privados de salud, bien sea por la vía de aseguramiento o bien sea por la vía del pago directo. Pero esos costos obviamente para la mayoría de los venezolanos en este momento se hacen inaccesibles y eso hace que pues la salud del venezolano se deteriora. Los datos de INPOVI, por ejemplo, dan cuenta de una disminución de la cantidad de vida, es decir, de la expectativa de vida en Venezuela en los últimos años, muy importante, que no es atribuible exclusivamente al COVID, sino atribuible a las condiciones generales del sistema de salud venezolano. Amigos, estamos conversando con Julio Castro, médico cirujano, a propósito del Día Mundial de la Salud. Julio, las deficiencias o los vacíos que hay que llenar, que hay que compensar en esta descripción de prioridades, ¿son solo un asunto administrativo, de finanzas, o es un tema gerencial también de definición de política pública? Yo creo que todo empieza con una definición de política pública, es decir, el Estado tiene que decidir invertir en la salud del venezolano. Si tú comparas utilizando diferentes indicadores, por ejemplo, el porcentaje del Producto Interno Bruto que es dedicado a salud, o el porcentaje del presupuesto nacional que es dedicado a salud, está entre los más bajos de la región. Para darte una idea comparativa, Argentina, por ejemplo, invierte aproximadamente 10 a 12% del Producto Interno Bruto total de Argentina en el sector salud pública. Venezuela no llega sino a 4 o 5%. Entonces, tiene que haber una decisión de política gubernamental o de política institucional de decir, mira, nosotros necesitamos invertir más en salud y necesitamos invertirlo mejor. Eso es un primer paso. Y el segundo, que está correlacionado con el primero, es
mejorar la calidad de los servicios, tener un sistema de salud eficiente. Probablemente Venezuela tiene que afrontar unos retos como el tema de tener un alineamiento de diferentes prestadores de salud. En Venezuela hay muchos. Está el Ministerio de Salud, está el Seguro Social, está el IPASME, está Sanidad Militar, está la Gobernación de los Estados, están las alcaldías. O sea, hay una serie de prestadores de servicios de salud que no tienen coordinación uno con otro y eso hace la situación un poco más complicada, ¿no? Entonces, tenemos tareas a diferentes niveles, a niveles de ejecución de políticas, a niveles de financiamiento, a niveles de la prestación del servicio, tenemos deficiencias en lo equitativo que debe ser ese servicio de salud, tenemos deficiencia en cuanto a la actividad preventiva y la actividad curativa, es decir, la lista de cosas por hacer es muy larga. Julio, ¿cómo está la cantidad y la calidad de los médicos en Venezuela? Sabemos que otro de los embates que ha tenido la salud en Venezuela recientemente ha sido la ola migratoria. ¿Qué balance podemos hacer hoy en el Día Mundial de la Salud? Yo creo que el sector salud no se escapa a la cantidad de venezolanos que han salido del país o personas que viven en Venezuela que han salido del país. Los números exactos nadie los tiene claro. ¿Okay? Hay números por ahí que dicen que se han ido 40.000 médicos y éramos, supongo, 80.000. Eso es una estructura muy importante. Pero lo que sí creo es que si tú no cambias las condiciones que motivan la migración, tanto de los médicos como de las enfermeras, como técnicos cardiopulmonares, radiólogos, etcétera, etcétera, todo el personal de salud, la situación va a seguir estando así. Para darte una idea, una enfermera en un hospital hoy en día nominalmente, es decir, su sueldo formal en un hospital formal, digo, por la vida de su presupuesto, es algo así como $30 al mes o $15 al mes. Un médico residente en formación, un médico especialista en hospital gana quizás $40 al mes, un poco más, un poco menos. Obviamente, eso es el principal aliciente para que los médicos busquen mejores condiciones de vida en otros países. No hay un análisis profundo sobre lo que llamamos un análisis de brecha, es decir, sobre el número de plazas o de servicios que tú deberías tener en el país, cuánto debería ser el número óptimo de médicos que deberías atender allí. Esos estudios están pendientes, pero yo diría que una eficiencia o un elemento central en la mejoría del sistema de salud es tratar de recuperar parte del capital que se fue, que lo formaste y lo formaste muy bien. Además, Venezuela es uno de los países que mejor forma sus médicos en la región. Y en Venezuela todos los estudios, al menos los médicos, y de enfermería, la mayoría de ellos son gratis, es decir, son a costa del Estado. Entonces el Estado está invirtiendo en un recurso humano que lamentablemente un número importante de ellos también. Y eso es un elemento que hay que afrontar claramente en una situación como la actual. Julio, ya se agotó el tiempo literalmente, pero hay otra pregunta que es importante. Uno ve cómo muchas instituciones privadas de salud, le hace clínicas, además de gran trayectoria y prestigio, no tienen los pacientes de otros tiempos. Tú ves los pasillos de espera en consulta que están con pocas personas o de repente no hay nadie. Es decir, hay una situación económica que incluso puede estar afectando porque ustedes también van al mercado, ustedes compran. A veces la gente dice, oye, el doctor subió la consulta. Ahora, hay un tema también con las empresas de seguros, porque a veces el paciente asegurado va a una clínica y le dicen, no, ese seguro no responde, mire, usted tiene que pagar. Sé que esto necesita mucho tiempo, pero esa es otra cara importante de la salud en la Venezuela de hoy. Totalmente, Eduardo. Ciertamente, creo que la motivador principal de lo que tú estás comentando, que es una situación real en todo el país, es la pérdida del poder adquisitivo del venezolano. Es decir, antes el venezolano, quizás con un sueldo promedio en el sector privado, podía pagar una póliza para su familia. Hoy en día, cada vez menos gente puede pagarlo. Pero yo quiero resaltar algo, porque es el Día Mundial, no es el Día Venezolano de la Salud solamente. La salud, hoy en día, no importa en el país que tú estés. Vemos situaciones problemáticas en Colombia en este momento con el tema del sector salud y el sistema de salud colombiano. Pero si tú ves Inglaterra, Estados Unidos, España, Suiza, no hay país que no tenga una reflexión profunda sobre su sistema de salud, sea bueno o sea malo.
o sea eficiente o no sea eficiente. La salud o los sistemas de salud son una problemática central en nuestra vida y la epidemia lo puso de bulto, lo puso de frente. Y en estas etapas donde estamos pensando en vivir más, vivir mejor, la longevidad, el bienestar, etcétera, etcétera, creo que la discusión sobre el tema de salud tiene que ser central en los países, independientemente de cualquier país. Y en Venezuela creo que eso es una tarea pendiente. Es decir, obviamente tenemos situaciones coyunturales, la situación del petróleo, la situación de los servicios públicos, etcétera, etcétera, pero necesitamos definir como país hacia dónde queremos ir, de dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos llegar en los próximos 20 años en el contexto de la salud mundial, del bienestar mundial. Eso es una tarea muy grande. Julio, como siempre, muy agradecido. Feliz viaje cuando estás a punto de tomar un avión, entiendo. Un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. Y feliz Día Mundial de la Salud como médico. Julio Castro, médico cirujano con posgrados en Medicina Interna e Infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, miembro de la Red de Médicos por la Salud. A propósito del Día Mundial de la Salud, un gran colaborador. Volveremos.